Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra Karina Pellán González. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial 1. Vamos a hablar sobre la unidad 5, correlación y regresión lineal simple. Esta es la unidad número 5 de la actividad número 1 con el profesor Juan Morales en el grupo tercero Y, categoría 1. Vamos a empezar con el primer subtema, que es el 10.2, que es correlación. Y nos dice que la correlación es una medida de la relación covariación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, X y Y. La manera más sencilla de saber si dos variables están correlacionadas es determinar si varían conjuntamente. Covariación no implica necesariamente casualidad. La correlación puede ser fortuita, como en el caso clásico de la correlación entre el número de ventas de helados e incendios, debido al efecto de una tercera variable, la temperatura ambiental en este caso. También nos dice que la correlación es una esencia, una medida normalizada de asociación o covariación lineal entre dos variables. Esta medida o índice de correlación R puede variar entre -1 y +1, ambos extremos indicando correlaciones perfectas, negativas y positivas respectivamente. Nos dice que eso quiere decir que mientras si se encuentra más acercado al 0, es que no existe la correlación. Mientras más acercado al +1 es una correlación positiva, y mientras más el resultado esté cercano al -1 es una correlación negativa, respectivamente. Nos dice que un valor de R igual a 0 indica que no existe relación lineal entre las dos variables. Una correlación positiva indica que ambas variables varían en el mismo sentido. Una correlación negativa significa que ambas variables varían en sentidos opuestos. Lo interesante de la correlación es que R es en sí una medida de tamaño del efecto que suele interpretarse de la siguiente manera. Tenemos una correlación depreciable donde R es mayor que 0.1 en valor absoluto. Y la correlación baja de 0.1 es mayor a R mayor o igual a 0.1, y la correlación mediana es 0.3 mayor que R mayor o igual que 0.5, y la correlación fuerte o alta es R mayor a 0.5. Continuamos, nos dice que la correlación se define en términos de varianza S elevada al cuadrado de las variables X y Y, así como la varianza de correlación de X y Y. Es por tanto una medida de la variación conjunta de ambas variables, correlación XY. El coeficiente de correlación representado por R, se trata de aprobar la hipótesis de que R es diferente a 0, es decir, buscando rechazar la hipótesis nula en donde R es igual a 0. Tenemos dos maneras de redactar la hipótesis nula igual a I, usando Z menos la correlación II mediante el estadístico T. Bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a ejemplificar lo anteriormente mencionado. Vamos a poner en práctica lo que es en el ejemplo del tamaño de cerebro e inteligencia, el primer ejercicio del 10.2, correlación. Nos dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Webster de un grupo de sujetos, según datos de Stablet y Brainside, Hindsight and Intelligence Quality in Monocycle Twins de tramo AT/AL Neurology, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente? Bueno, tenemos lo que son las dos primeras preguntas del ejercicio, y nos dice la primera: ¿hay evidencia suficiente
para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. 2. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces tenemos lo que son los datos, los primeros datos, que nos dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Tenemos aquí los 10 datos del tamaño respectivamente, con un coeficiente intelectual de 90 y el tamaño del cerebro del coeficiente en centímetros cúbicos es de 965 y así respectivamente. Como podemos observar, mientras más grande se hace el tamaño del cerebro, incrementa el coeficiente intelectual. Para ello, para dar contestación a las primeras preguntas, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación? Pues vamos a corroborarlo, vamos a abrir lo que es este archivo en Minitab, el cual ya tiene capturado los 10 tamaños del cerebro y los 10 índices de coeficiente intelectual. Vamos a esperar que abra. Y aquí ya en el programa tenemos abierto lo que son capturados nuestros 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Y para obtener lo que es la correlación que es lo que estamos interesados en conocer, vamos a posicionarnos en la parte superior del programa y vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar la que dice correlación. Como nos dice que la correlación los factores no afectan, o mejor dicho, la posición de los factores no afectan, vamos a seleccionar las que sea. Por ejemplo, puede ser primero el tamaño del cerebro y después el coeficiente, o viceversa, no va a afectar. En opciones vamos a estar utilizando lo que es el método de correlación de Pearson, y podemos utilizar el de Spearman, pero vamos a estar utilizando el de Pearson. Como no nos está manejando el programa un nivel de confianza o un nivel de significancia, vamos a estar utilizando el que es comúnmente, que es el 95% nivel de confianza. Vamos a dar a aceptar. Y en gráficas, así lo vamos a dejar en gráficas. En resultados, método, matriz de correlación, tabla de correlación y aceptar. En gráficas, sí, ok, vamos a dar a aceptar. Bueno, como podemos observar, tenemos lo que es el programa ya nos arrojó lo que es la matriz o la gráfica, pero ahorita la podemos observar de otra manera. Tenemos la matriz del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual con 95% para la correlación de Pearson. Tenemos un coeficiente intelectual, nos marca el tamaño del cerebro y nos dice que R es igual a 0.179 con un coeficiente de menos 0.5 a 0.727. Aquí en el método vamos a interpretar lo que son los datos. En el método nos dice que es el tipo de correlación Pearson, las filas utilizadas en nuestra muestra es de 10,
La correlación nos dice que el coeficiente intelectual es de 0.179 y el tamaño del cerebro en centímetros. Entonces nos está diciendo que mientras más acercados estemos al 1 va a ser una correlación positiva, y mientras más estemos alejados del 0, en este caso en -1, va a ser una correlación negativa. En este caso, como están más acercados al 1, decimos que tenemos una correlación positiva. Entonces sí existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Para ver gráficamente cómo llegamos a este resultado, existe otra manera que es gráfica. Vamos a ir con el asistente, regresión. Con el asistente nos va a arrojar lo que son las gráficas y pues los resúmenes o las conclusiones mejor explicadas. Regresión simple, vamos a estar utilizando una regresión simple, y como decimos que vamos a estar utilizando una correlación, vamos a estar utilizando el Y, que es el coeficiente intelectual, y en el eje de la X el tamaño del cerebro. Vamos a seleccionar, elegir una simple. El nivel de significancia, como vuelvo a repetir, como no nos está marcando el programa cuál es el nivel de significancia, vamos a estar utilizando el que comúnmente se utiliza, que es el 0.5 con un nivel de confianza del 95%. Vamos a dar a aceptar. Y tenemos lo que es nuestra regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en centímetros. Aquí nos arroja lo que son varias tablas. Ahorita vamos a ir primero a la que tenemos aquí. Nos dice que Y representa el coeficiente intelectual, que es esta parte, y X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Dice, existe una relación entre Y y X. Es decir, existe una correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Y nos dice que sí, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. P es mayor que 0.05. Dice, esta prueba se basa en el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar e incluir si existe una relación entre Y X cuando realmente no es así. Y nos dice el porcentaje de variación explicado por el método. Nos dice el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Y nos dice que es una correlación positiva, como nos muestra el gráfico. Dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, pero es positiva. Nos dice, la correlación mide que también describe una línea recta relación entre Y y X y su valor varía de -1 a 1. La relación más fuerte está más cerca del -1 o +1, mientras que las relaciones más débiles se acercan más al 0. Entonces, aquí podemos ver que está un poquito más acercado a lo que es 1. También nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a 71.87 más 0.02862X. Esa es nuestra ecuación ajustada a la correlación. Y por esta parte tenemos lo que es R cuadrada ajustada, que nos da un modelo de selección lineal del 0.00%, un valor de P en el modelo que es 0.620, valor de P terminal lineal que es 0.62, de una desviación estándar de los residuos de 15.24. En esta gráfica podemos observar el símbolo y el coeficiente intelectual. Cada punto representa uno de los coeficientes intelectuales. Por ejemplo, este icono nos está mostrando el coeficiente que sale un poco, o el dato que es un poco común.
dentro de los datos que tenemos. Como podemos observar, este es un dato que está más alejado a la a la línea o al grupo de datos que tenemos en esta parte. Son alejados, pero no son tan dispersos como el punto que tenemos aquí, que se encuentra en la fila número 4 y representa al 1285 con un coeficiente intelectual de 102. Al igual tenemos lo que es residuos, el coeficiente intelectual, los residuos versus los valores ajustados, residuos grandes, residuos, una curvatura fuerte, conglomerados y una variación desigualdad. Dice, busca patrones tales como una curvatura fuerte en conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. La idea es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero e identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Por último tenemos lo que es el informe de predicción. Y tenemos la tarjeta de información, donde nos dice que el tamaño de la muestra es de 10 y es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrada y R cuadrada ajustado pueden variar mucho para obtener la estimación. También nos dice que un punto de los datos tiene un valor X poco común, el que mencionábamos que es el puntito rojo. En normalidad, debido a que tiene menos de 15 puntos de datos, se debe tener cuidado al interpretar el valor de P, ya que la exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y con ajustes del modelo nos dice que la muestra cubre adecuadamente el rango del valor de X. También el modelo ajustado apropiadamente cualquier curvatura en los datos. Y la línea se ajusta adecuadamente a un área de interés especial. Y pues con todas estas gráficas y con lo anteriormente dicho, damos por concluido lo que es el primer ejercicio del subtema 10.2. Continuamos con lo que es el siguiente ejercicio. Con el siguiente ejercicio, que es ejercicio de calentamiento global, nos dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Quality Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Bueno, nuevamente para dar solución a lo que es la correlación, o para saber si realmente existe una correlación lineal entre la temperatura y el CO2, pues como podemos ver tenemos aquí los datos que son la temperatura en grados centígrados y el CO2. Para ello vamos a estar utilizando Minitab y voy a abrir este archivo en el cual ya tenemos capturados estos 10 datos. Aquí ya tenemos lo que son capturados nuestros 10 datos del CO2, sus partes por millón y la temperatura. Pues para ello vamos a estar utilizando nuevamente lo que es estadística básica, y vamos a estar viendo la correlación. Realmente si existe una correlación, vamos a estar utilizando la que sea y vamos a aceptar. Aquí nos está diciendo que tenemos una correlación del 0.892. El tipo de correlación es Pearson. Nuevamente vamos a utilizar Pearson y las filas utilizadas pues son 10 filas de 10 datos, de 10 muestras que tenemos.
Para poder representar o para poder explicar mejor los datos, nos vamos a estar ayudando del asistente. Regresión simple. En la columna Y vamos a estar poniendo lo que es el coeficiente, en este caso la temperatura, y la columna las partes por millón. Lineal y aceptar. Bueno, en este caso nos dice Y es una temperatura, Y representa la temperatura en grados centígrados y X el dióxido de carbono por partes por millón. Nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí. En este caso nos dice que sí existe una relación porque P es mayor a 0.01. En este caso teníamos como resultado 0.89 y pues 0.89 es más alejado al 1, entonces tenemos una correlación positiva, como podemos observar en la gráfica, en esta gráfica de aquí abajo, donde nos dice que la correlación positiva de R es igual a 0.89. indica que cuando el dióxido de carbono partes por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Y también nos dice que el modelo de regresión puede explicar que el 79.56% de la variación en la temperatura pues se debe a eso, ¿no? Que el 79.56% de la variación es debido a la temperatura de grados centígrados. Y nos dice que tenemos una R cuadrada ajustada al 79.56. También aquí nos está mostrando lo que es la ecuación del modelo lineal, donde Y es igual a 10.48 más 0.01095x. Nos dice que la ecuación ajustada para el modelo pues se describe, que es la que anteriormente mencioné. Tenemos aquí la representación entre la temperatura y el dióxido de carbono en partes por millón. Tenemos aquí en la siguiente gráfica representado R cuadrado ajustada, que tenemos un 77.01%. El valor de P en el modelo es 0.001. La desviación estándar de los residuos es de 0.113 y estadísticamente significativo P es mayor a 0.05. Aquí en la gráfica de residuos versus valores ajustados tenemos qué patrón, qué gráfica podemos decir que tenemos los residuos grandes. En este caso podemos decir que tenemos residuos grandes, ya que es algo similar a esta gráfica, donde dice los puntos con residuos grandes no son ajustados adecuadamente por el modelo, debido a que estos puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. En este caso nosotros tenemos lo que es la línea y nuestros datos están de esta manera distribuidos, así que podemos decir que tenemos una gráfica con nuestros residuos grandes. En la posterior, en la siguiente gráfica, tenemos lo que es la línea ajustada roja, muestra el valor pronóstico de Y para cualquier valor de X. Y las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de precisión del 95%. Como podemos ver, también lo que son los datos se encuentran más apegados y distribuidos a lo que es la línea en el valor Y. Y por último, en nuestra tarjeta de informe nos dice que el tamaño de su muestra es de N. No hay puntos de datos pocos comunes, como lo podemos observar ya no. En nuestra grafiquita ya no tenemos símbolos rojos, y nos dice que debido a que se tienen 15 puntos se debe tener cuidado al interpretar el valor de P. También nos dice que la muestra cubre adecuadamente el rango de X y el modelo se ajusta apropiadamente a cualquier curvatura de los datos. Y nuevamente con esto damos lo que es solución y fin a lo que es el segundo ejercicio del subtema 10.2 de correlación.
Continuando con la presentación, tenemos lo que es el subtema 10.3, regresión, donde nos dice que el análisis de regresión es una herramienta que frecuenta uso en estadística, la cual permite investigar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas, esto mediante la formulación de ecuaciones matemáticas y la determinación de la estructura de dependencia que mejor exprese la relación, lo que es analizado a través de la regresión. Una vez determinada la estructura de esta dependencia, la finalidad última de la regresión es llegar a poder asignar el valor que toma la variable y en un individuo del que se conoce que toma un determinado valor para la variable x, para las variables x1, x2 hasta xn. Asimismo nos dice que en el caso de bidimensional, dadas dos variables x y y con una distribución conjunta de frecuencia, x subíndice y subíndice j, se llama regresión de y sobre x multiplicado de y sobre x a una función que explica la variable y para cada valor de x, y se llama regresión de x sobre y a una función que explica la variable x para cada valor de y. Asimismo tenemos diferentes tipos de regresión. En este caso solamente vamos a mencionar lo que es la regresión de la media, en donde nos dice que la primera aproximación a la determinación de la estructura de dependencia entre una variable y otra u otras variables x subíndice 1 o x subíndice 2 o hasta x subíndice n es la llamada regresión de la media, regresión en sentido estricto. Se considera el caso bidimensional, en donde la regresión es y sobre x en sentido estricto de la media. Bueno, para entender un poquito más lo anteriormente mencionado en conceptos, vamos a darle solución al primer ejercicio del 10.3 regresión, el cual nos dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinen la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la de predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para ello primero vamos a determinar lo que es vamos a determinar lo que son las gráficas. Vamos a abrir el programa de Minitab. Que en este documento de Minitab ya tenemos capturado lo que son los 40 datos en edad de los hombres y los 40 tamaños de cintura en centímetros de cada hombre respectivamente. Para realizar las gráficas vamos a irnos a lo que es estadística, regresión, y vamos a estar utilizando lo que es la gráfica de línea ajustada. En este caso vamos a estar diciendo que la respuesta, en y va a ser una variable dependiente y vamos a estar utilizando el tamaño de la cintura de los hombres. Y en predictor vamos a estar diciendo que es la edad de los hombres. El tipo de modelo de regresión va a ser lineal. En gráficas vamos a residuos para las gráficas regular, gráficas de residuos. Vamos a seleccionar que las 4 gráficas nos las arroje en una sola gráfica. Aceptar. Opciones 95% nivel de confianza y vamos a dar a aceptar. El resumen de la información nos dice que tenemos una desviación estándar de 5.58, una R cuadrada del 71.41% y
nos dice que tenemos una R cuadrada ajustada del 70.66. En este punto en donde nos dice que R cuadrada ajustada es del 70.66, nos está diciendo que se le atribuye a la edad de los hombres. También nos dice que tenemos un análisis de varianza, tenemos una regresión de 1, un error de 38 en un total de 39 datos. También tenemos el valor de P, que es 0.00. La primera gráfica nos está dando el tamaño de la cintura de hombres y con su ecuación, que es igual. Bueno, el tamaño de la cintura de hombres depende, que es igual a 59.64 más 0.6259, que es la edad del hombre. Tenemos S, que es de 5.58, R cuadrada 71.4 y R cuadrada ajustada del 70.7. Nos está dando los valores. Como podemos ver, tenemos acá un valor poco disperso que se encuentra en la fila número 12, que es la edad de 73 con una tamaño de cintura de 103.3. Los valores ajustados. Acá tenemos lo que es la gráfica de residuos, en donde podemos ver que tenemos en nuestra gráfica de residuos pues los datos bastante pegados a lo que es la gráfica Y. Nos dice que con un residuo de menos 3.58 con un porcentaje de 26.48, nuestra orden de desviación y nuestro histograma. Nuestro histograma podemos ver que los datos se encuentran distribuidos bastante uniformes, ya que podemos ver que se puede formar la campana de Gauss bastante uniforme. Bueno, para dar continuación a lo que son las predicciones, vamos a estar calculándolas de forma manual. Vamos a estar utilizando lo que es la calculadora para calcular el tamaño de la cintura para una persona de 20 años, 40 y 60, como nos indica el ejercicio. Ok, bueno, para continuar con el segundo punto, vamos a decir cuál es el tamaño de la cintura por un hombre en una edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para ello lo vamos a hacer de forma con la calculadora, pero nos vamos a estar guiando con la fórmula que nos está dando el programa. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Vamos a estar utilizando, lo vamos a hacer de forma manual con la calculadora. Vamos a tomar en cuenta lo que es la fórmula que nos está dando, que nos dice que es 59.64 más 0.6259, todo esto multiplicado por 20 nos da un total de 72.16, redondeándolo. Entonces nos dice que el tamaño de la cintura para una persona de 20 años es de 72.15 o 72.16, perdón. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la persona con 40 años. Vamos a ver cuál es el tamaño de la cintura para una persona de 40 años en base a la fórmula 59.64 más 0.6259. Todo esto multiplicado por 40 nos da un total de 84.67, bueno, 84.68 centímetros de cintura para un hombre con edad de 40 años. Y para un hombre con edad de 60 años vamos a decir que es el 59.64 más .6259. Todo esto multiplicado por la edad, 60 años, y nos da un total de 97.19 centímetros de cintura para un hombre de 60 años. Bueno, y sin más, así terminamos lo que es el primer ejercicio del tema 10.3, regresión. Continuando con el siguiente y último ejercicio,
Nos dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la figura de residuos y la de predicción en base a 3 edades, 18, 36 y 54 años. Bueno, para ello nuevamente vamos a estar utilizando Minitab. En este caso ya tenemos capturado lo que son los 40 datos de las mujeres, el tamaño de la cintura y las edades respectivamente. Nuevamente para ello vamos a estar utilizando estadística, regresión y gráfica lineal ajustada. El tamaño de la cintura vamos a estar diciendo que va a ser Y y la predicción va a variar en base a la edad. Lineal. La gráfica vamos a pedirnos que nos dé las 4 gráficas en una sola. Y damos a aceptar. Bueno, aquí ya nos están arrojando las 4 gráficas, la de residuos, valor ajustado, que nos está pidiendo en el primer inciso. También aquí ya nos está arrojando lo que es determinar la ecuación de regresión. Esa es nuestra ecuación de regresión. Nuestra ecuación de regresión está definida por la cintura en centímetros de mujeres, que es 54.12 más 0.8095 en la edad de las mujeres. Nos dice que tenemos una regresión cuadrada ajustada del 70.79, que está sujeta a las edades de las mujeres. En este caso tenemos una regresión cuadrada del 75.35% con un error del 38. Una muestra tenemos de 40 datos. Aquí podemos ver la gráfica. Como podemos ver, Y, tenemos una pendiente de Y y los datos están bastante agrupados. Acá tenemos un dato bastante disperso de nuestro conjunto de datos. Está en la fila 22. La edad de las mujeres de 57 con un diámetro de cintura de 116.5. Acá tenemos nuestra gráfica de porcentaje, nuestra gráfica de residuos, también nuestros valores ajustados. Nuestros valores son ajustados de residuos grandes por la variación que tiene nuestra gráfica. Tenemos nuestro histograma. Como podemos ver, entre la barra del valor 12 a la clase de 2 a 6, nuestros datos son los datos que tenemos más altos. Y bueno, pues ya una vez definida nuestra fórmula de regresión, vamos a estar obteniendo lo que es la segunda parte del ejercicio, que es calcular el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18 años. Nuevamente a mí se me hace bastante sencillo hacerlo con lo que es de la forma manual. Vamos a tomar nuestra ecuación, de regresión, que nos dice que es 54.12 más punto 8095 por 18 en este caso. Y tenemos que el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18 años es de 68.69 centímetros. Para una mujer de 36 años va a ser de la siguiente manera. En este caso va a ser de la siguiente manera. 54.12 más punto 8095 por 36 años, 36.
y 54. Entonces, para una mujer de 36 años, el tamaño de su cintura en centímetros es de 83.26. Y por último, para una mujer de 54 años es de 54.12, que es la cintura de las mujeres, más la edad, que es de 0.8095 por 54. Y para una mujer de 54 años, su cintura debe estar entre 97.83 centímetros de cintura. Y regresando a lo que es la presentación, pues así damos finalidad a lo que es el último ejercicio del subtema 10.3, y así es como terminamos lo que es la unidad número 5, actividad número 1.